La fabricación de dispositivos solares más eficientes y de bajo coste es un reto primordial para fomentar el aprovechamiento de las energías renovables. La nanotecnología se ha convertido en un ámbito de investigación pionero en el diseño de materiales fotovoltaicos de gran capacidad y versatilidad. Investigadores de la Universitat Jaume I han participado durante 4 años en el proyecto europeo Sunflower, desarrollado por un consorcio de 17 socios con un presupuesto superior a 14 millones de euros, con el objetivo de avanzar en la llamada tecnología fotovoltaica orgánica. Los objetivos de Sunflower han sido unos objetivos muy ambiciosos en los que se pretendía tanto mejorar la estabilidad como la eficiencia y los costes de producción. Y en este camino de mejora también se ha conseguido mejorar los procesos para dar el salto entre lo que es la escala de laboratorio y la escala industrial. Por ejemplo, se han usado disolventes no halogenados que son compatibles con los métodos de escala industrial, y anteriormente se usaban disolventes halogenados que son muy tóxicos. Además de ayudar a conseguir materiales fotovoltaicos menos tóxicos, el trabajo de los científicos del Instituto Universitario de Investigación de Materiales Avanzados de la UJI ha mejorado el conocimiento de la capacidad eléctrica de los nuevos materiales orgánicos en sus 8 capas nanomètriques. Els materials orgànics han sigut investigats durant 20 anys i ara estan prop de constituir una tecnologia viable, i aquest projecte ha sigut un dels projectes més importants per a fer cèl·lules solars de bon rendiment i baix cost i amb característiques arquitectòniques molt interessants. De hecho, la tecnología fotovoltaica orgánica analiza nuevos materiales más sostenibles y que puedan ser incorporados en objetos cotidianos, desde ropa a construcciones, todo gracias al estudio en el campo de la electrónica. El que intentava era passar dels conceptes d'electrònica inorgànica en cèl·lules fotovoltaiques, passar-los a la part de l'electrònica orgànica. O sigui, aprofitar les facultats d'absorció i de conducció dels materials plàstics, al final són plàstics, que per contra habitualment no els veiem actuant d'aquesta manera. Els plàstics habituals actuen com a aïlladors elèctrics, passar-los al camp de la producció solar fotovoltaica. La investigación en nuevos tipos de compuestos para fabricar células fotovoltaicas es una de las líneas fundamentales del Instituto Universitario de Investigación de Materiales Avanzados de la UJI. La perovskita o los materiales orgánicos que se pueden imprimir constituyen una alternativa para hacer posible usos innovadores de la energía solar.